Vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por la bendición de estar hoy en tu casa. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de esta congregación y de cada familia que hoy está aquí. Señor, trae bendición a nuestras vidas, a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Salva nuestra vida, salva almas, sana, Señor, conforme tu gran amor y tu gran poder. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y que tú te haces presente cuando 2 o 3 te alaban y te glorifican. Gracias, Señor. Toda necesidad la ponemos delante de ti. Creemos que tú la resolverás porque eres bueno. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y puede tomar asiento, puede sentarse. Estamos hablando de Abraham. Les he compartido, estamos compartiendo una serie hablando de Abraham, la bendición de Abraham. Y hemos compartido que Abraham, leyendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando leemos la genealogía de Jesucristo, nosotros vemos que Abraham es el primero en la ascendencia de su linaje, Abraham. Y eso es muy importante de saber, de entender, qué figura toma Abraham en la palabra de Dios, porque es llamado el padre de la fe y es el patriarca en el antiguo pacto. Abraham es el primero en recibir un llamado y Abraham es aquel a quien Dios le da una promesa. Y hablábamos en domingos anteriores que el Señor le dice a Abraham: yo te voy a bendecir. Y estamos hablando de la bendición de Abraham, ¿verdad? El Señor le dijo: yo te voy a bendecir a ti y voy a bendecir tu familia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que la bendición de Abraham y la bendición que el Señor le promete a Abraham, está él como el primero, como el primer creyente, como el primero en recibir esa bendición. El domingo pasado hablábamos de la maldición, porque para entender o para tener un entendimiento más amplio de bendición es necesario hablar de maldición, porque la bendición es lo bueno, es el favor de Dios, es lo que agrada a Dios. La maldición es lo malo, es lo que no agrada a Dios. Y nosotros vivimos en un mundo que leíamos el domingo pasado y daba yo una enseñanza de quién es el que proclama la bendición. Es Dios. Dios proclama la bendición con su boca y en su palabra hay bendición. Pero Dios mismo es el que proclama la maldición también. Y decíamos algo que es importante: no es el diablo el que maldice. El diablo no tiene poder de maldecir ni de bendecir. El que tiene el poder de bendecir es Dios, y también Dios tiene el poder de maldecir. Y eso lo vemos en la Escritura. Ahora nos damos cuenta que lo primero que Abraham experimenta en Génesis capítulo 12 es un llamado.
es el llamado a salir. El llamado a salir de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, que es en este caso una ciudad. Hablamos y damos un contexto de esta ciudad de Ur de los Caldeos, un lugar que había un desarrollo económico, pero que también había mucha idolatría. O sea, había mucha idolatría, los hombres tenían muchos dioses. Y ahí vivía Abraham. Y de esa ciudad Dios lo llama. Y es interesante ver que hay un llamado de Dios. Y decíamos que ese llamado es por gracia, por misericordia. Eso que el hombre empieza a sentir, un llamado. Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae a mí. O sea que nosotros nos hemos acercado a Dios por gracia. Ha sido la gracia de Dios que nos acercó a Él. Por misericordia hay un llamado que te acerca al Señor, que te trae a la iglesia. Es por pura gracia que te encuentras a una persona, como hoy poniendo el ejemplo de nosotros vamos a ir a tocar puertas, vamos a evangelizar, pero nosotros no sabemos quién se va a salvar, porque somos pescadores. El pescador va a pescar, pero el pescador no sabe cuál pez es el que va a morder el anzuelo. Nosotros pescamos, tiramos la red. El que sabe quién se va a salvar es el Señor. ¿Por qué? De todos ellos, esas personas que vayan a llegar o uno a veces cuando está evangelizando, puedes evangelizar a 100 personas y uno en su corazón quisiera que los 100 se salven. Pero solo el Señor sabe quién de esos 100 se va a salvar. ¿Y cómo es que sucede cuando alguien se va a salvar? Es que de esos 100, los 100 pueden recibir la palabra, pero tal vez solamente 10 de ellos les queda aquí un llamado que dicen, yo quiero buscar a Dios, yo quiero ir a una iglesia, quiero leer la Biblia. ¿Qué es lo que hace que una persona empiece a tener un interés por la palabra de Dios, un interés por buscar al Señor? Es un llamado de gracia. Amén. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Puedo escuchar un amén más fuerte? Es un llamado de gracia. Ahí está la gracia de Dios llamando. Y Abraham es el primero. Dios lo llama a salir. ¿A salir de qué? Bueno, a salir de maldición, de salir de una vida de idolatría. Dios lo está llamando a salir de ahí. Nosotros salimos de formas de pensar que no son buenas. Y Dios dice, sal de ese mundo, sal de esa forma de vivir que tienes, de esa forma que heredaste de tu tierra, de tu parientela y todas las cosas que forman este conglomerado de cosas que son maldición. Nosotros tenemos por un día, por gracia, empezamos a ver y Dios nos dice, sal de ahí. Es el llamado de Dios. Así que Dios le dice a Abraham, cuando él sale y le da el llamado, le da la promesa. En Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren cuántas veces se repite la palabra bendición en estos versículos. El Señor dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren los maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese llamado que Dios nos da también trae intrínsecamente el deseo de ser bendecidos. Cuando Dios nos llama,
se despierta en nuestros corazones el deseo de ser bendecidos por Dios. Ese deseo maravilloso de que Dios nos bendiga. Pero miren, no es un deseo como en el mundo se puede tener. En el mundo hay un deseo pensando en bendiciones solo materiales. Muchas veces hay un deseo de tener más dinero, un deseo de comprar una casa, un deseo de tener un trabajo mejor, un deseo, y no está mal eso, pero es solo un deseo material. El deseo por ser bendecido por Dios no está en desear solo lo material. Al contrario, se despierta un deseo por la bendición de Dios, que es algo íntimo, espiritual. Y eso es muy, muy precioso. El deseo de ser bendecidos por Dios. Yo deseo que Dios me bendiga. ¿Verdad? Empiezas a sentir, yo deseo que Dios me bendiga. Ese deseo es precioso, lo da el Señor por gracia. Yo puedo recordarme cuando yo empecé a sentir eso. Estar en la iglesia, estar en la presencia de Dios y alabar a Dios y escuchar un mensaje de la palabra, y mi corazón salía de la iglesia con un deseo de ser bendecido. Yo salía con ganas de seguir cantando esas canciones y me levantaba con deseos de oír la palabra. Es el deseo de ser bendecidos. Se despierta. Qué lindo es eso, ¿verdad? Cuando Dios despierta el deseo de ser bendecidos, es un sentir de gracia. Yo quiero que Dios me bendiga. Yo deseo que Dios me bendiga, Señor, bendíceme. Hermanos, nosotros cuando tenemos ese deseo es cuando levantamos las manos al cielo. Bendíceme, Señor, bendíceme. Y los jóvenes solteros tienen que decir, Señor, bendíceme con una esposa. Bendíceme, Señor. Porque si no estás deseando eso, te va a llegar una mal parqueada y que ni siquiera tú estabas. Pero cuando tú deseas, ¿verdad? Lo primero, bendíceme, Señor. Dame esto que el deseo y no es algo que Dios desea, que tú camines pidiéndole, bendíceme, Señor. Seas tú el que me... Miren qué bonito es eso, porque cuando tú deseas la bendición y llega, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú dices, y alguien te dice, mira, Dios te ha bendecido con esto, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo desea, yo lo llegué a desear y Dios me lo dio. Y me dio algo más grande de lo que yo me imaginaba, porque ese es el Señor. El Dios al que nosotros servimos siempre te da algo más de lo que tú anhelas, pero hay que tener ese deseo bueno de ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos le dan? Denle un aplauso al Señor, porque eso es algo que Dios coloca aquí en el corazón, el deseo de ser bendecidos por el Señor. Dios coloca eso. Y ese deseo, miren, ese deseo que pone Dios te ayudará a dejar. Porque si no pone el Señor el deseo en tu corazón, no vas a dejar lo que tienes que dejar y soltar. Pero cuando Dios pone ese deseo, uno deja lo que tiene que dejar, suelta lo que tiene que soltar, porque tiene uno que transicionar de la maldición a la bendición, de un lugar a otro lugar. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué podemos ver en ese verso? Que hay que dejar atrás una vida
De manera que si alguno está en Cristo, es una nueva ¿qué? Creación, una nueva criatura. En el momento que Dios nos da el llamado, está llamándonos a una nueva vida. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Escribí lo siguiente para que hablar un poco de esto. Dejar atrás lo conocido para ir por lo desconocido. Ayúdeme, repita conmigo eso. Dejar atrás lo conocido para ir por lo desconocido. Ok, miren esto. El llamado de Dios es dejar atrás lo conocido, lo que ya sabes, lo que ya viviste, lo que ya experimentaste, para ir por lo desconocido. Porque las cosas que tiene el Señor son desconocidas en cierto momento para mí. No he todavía recibido las bendiciones que Él me ha prometido. Una promesa es algo que está delante de nosotros. Hay un dicho que dice, vale más malo por conocido que bueno por conocer. Qué dichos tan malos, ¿verdad? Tenemos en nuestra Latinoamérica. Miren este dicho, miren cómo dice, vale más malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué quiere decir ese dicho? Ese dicho lo que quiere decir es que el hombre se acostumbra tanto aún a lo malo que se siente bien en su zona de confort, que dice, pero esto por lo menos aquí ya conozco. Tengo algo malo que no me gusta, siempre me ha causado un dolor de cabeza, pero por lo menos ya sé cómo funciona esto. Y es tan triste esa mentalidad de que prefiere alguien quedarse en lo malo porque ya lo conoce, porque ya sabe, como decimos, cómo corre el agua con eso, decir, ya sé cómo está todo esto, en lugar de ir a lo desconocido. Porque lo desconocido requiere un desafío. Por eso vamos a ver que Abraham es el padre de la fe, porque Abraham fue por lo desconocido porque tuvo fe. Porque hermanos, lo desconocido requiere de tu esfuerzo. Dejar lo malo requiere de, uno está acostumbrado, ¿verdad? Miren cómo el cerebro está, la mente humana, este cerebro que nosotros tenemos tiene algo que se le conoce como un sentido de preservación de vida. El cerebro humano siempre busca cuidarse de no morir. Y una de las formas de que el ser humano se cuida de no morir es quedarse en lo conocido. O sea, vamos poniendo un ejemplo, digamos, hay una inundación, ¿verdad? Se está inundando la ciudad y por un momento te subes a un techito y arriba del techo dices, aquí no me voy a ahogar, aquí no me voy a ahogar, aquí no me voy a ahogar. Y tu cerebro empieza a programarse que ahí está seguro, pero hay algo que te dice, salte de ahí porque sí te vas a ahogar. Va a subir el agua más fuerte, pero si te quedas en lo conocido, en lo que tu cerebro dice, aquí aunque es poquito, chiquito, es seguro. Pero si hay una voz interna que dice, hay algo más grande que yo tengo para ti, pues tienes que salir de ahí, tienes que aventurarte a creerle a Dios. Es ahí donde la mente humana, el pensamiento humano está programado para quedarse en lo viejo. Y la escritura dice, mis hermanos, las cosas viejas pasaron. Tu vida vieja pasó, tu naturaleza pasó. Eso hay que dejarlo que se vaya para que venga la nueva criatura que es en Cristo Jesús. Lo nuevo requiere un esfuerzo, un cambio, requiere energía.
¿Cuántos a esta altura de su vida, no importa que tengas, yo digo, ya no estoy tan joven, pero no estoy tan viejito, ¿verdad? Pero en la edad que estoy, yo quiero lo nuevo que tiene el Señor para mí. Yo no sé si usted ya dice, no, yo ya aquí, pastor, aquí me quedo, ya. No, vamos por lo que el Señor tiene por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, me hubiera gustado que estuvieran más emocionados por eso. A ver, le voy a dar chance otra vez. Hermanos, vamos por lo que Él tiene por nosotros. Él tiene cosas mejores. Él tiene cosas mejores, pero hay que dejar lo malo. Siempre lo malo nos mantiene estancados. Uno tiene que dejar eso. Miren, Moisés a los 80 años fue a sacar al pueblo de Israel. Tenía 80 años, Caleb tenía 80 años y dijo, dame ese monte, Señor. Entonces, no se trata de la edad cronológica, sino una actitud, la forma de pensar. A veces hay jóvenes que tienen 18 años y dicen, oh, yo no sé cómo le voy a hacer en la vida y creo que no me va a ir. Tienes 18 años, toda la vida por delante para soñar, creer que el Señor te va a bendecir, te va a prosperar. ¿Sí o no lo va a hacer el Señor si le creemos? Amén, sí, pero hay que dejar ir lo viejo. Las cosas viejas tienen que pasar. Bueno, pero déjenme hacer una acentuación, No todo lo viejo es malo, Porque luego van a decir unos esposos, bueno, mi vieja, pues está vieja ya, las viejas pasaron. No, tranquilo. Voy a corregir, No. O la esposa va a decir, el viejo ya, entonces las cosas viejas pasaron, ya lo voy a dejar. No. No hay cosas viejas que no hay que dejar ir. Son antigüedades, hermanos, esas valen muy caras. Las antigüedades valen caras, ha cobrado valor. La Biblia está hablando, deja ir las cosas malas que no producen nada, que no sirven, eso sí. Pero hay cosas viejas que valen caras. Yo entre más viejito voy a valer más caro. Emma sabe que tiene algo, tiene que cuidar, porque cada vez más viejito, más caro tiene uno un valor. Amén. Así que hay cosas viejas que no se dejan ir porque son buenas. Pero hay que dejar ir lo malo, lo viejo que es malo, que no funciona, que no trabaja. Hay que dejarlo ir. ¿Por qué seguir haciendo lo que no funciona, lo que no trabaja? Eso hay que soltarlo. Ahora miren, ¿cómo es que se puede dejar atrás lo viejo? Porque estamos entendiendo que no es fácil, porque nos aferramos a lo viejo, nos aferramos a lo malo. Estás ahí en algo malo y de todos modos dices, todavía y agarrado y bien agarrado a algo que no funciona. ¿Por qué? Porque no es fácil dejar ir lo viejo para tomar algo nuevo. Para dejar lo viejo necesitamos algo más que un llamado, como hablaba anteriormente, más que un solo deseo. El deseo es bueno, deseo que Dios me bendiga, deseo que Dios me prospere, deseo que Dios haga cosas grandes. El deseo es bueno porque lo pone Dios, pero el deseo no realiza nada. Hay algo más que hace que nosotros podamos lograr conseguir dejarlo, y el ejemplo está en Abraham. Y hay algo poderoso que el Señor me recordaba, y yo estaba estudiando y me emocioné mucho al estudiar esta palabra que les voy a compartir. ¿Qué es lo que Abraham recibió de parte de Dios para ir a la promesa? ¿Sabe qué fue lo que recibió? Pan y vino. Repita conmigo, pan y vino. Otra vez, pan y vino. El Señor le dio pan y le dio vino. ¿Cuántos quieren pan y vino? Así levante su mano y diga, Señor, yo quiero pan y vino. Pan y vino del cielo. Dele un aplauso al Señor. Oh,
pan y vino, pero del cielo. Es que para poder entrar en las cosas que el Señor nos va a llevar, esto ya es algo del cielo. Esto es algo maravilloso que está en Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Aparece un pasaje misterioso, pero precioso, rico en profundidad. Ese pasaje de Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Leemos solamente esos versículos, pero miren, mis hermanos, lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota, esto es Abraham, cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Saben que este personaje Melquisedec es un personaje que aparece solamente en pocas ocasiones en toda la Biblia, pero es un personaje de alto peso y de alto significado en toda la historia bíblica, toda la teología, porque Melquisedec en Génesis capítulo 14, una de las cosas que nosotros tenemos que entender de la escritura es que él aparece como un personaje de carne y hueso. No es un personaje ficticio, no está como un personaje espiritual, sino como un rey y un sacerdote. Y tiene estos títulos: rey y sacerdote. Melquisedec, un nombre que me gusta. Melquisedec, próximo hijo que tengan, pónganle Melquisedec. No he escuchado alguno y es un nombre con mucho significado. Le van a decir Melquisedec. Este nombre Melquisedec, más adelante en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dedica un capítulo para hablar de este hombre. El capítulo 7 de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Melquisedec es alguien que no tiene genealogía. Y eso es interesante. ¿Qué significa que no tiene genealogía? Que no tiene padre ni madre, que no tiene principio ni fin de días. Y eso se vuelve más interesante porque Melquisedec es un personaje en la Biblia que aparece con Abraham. Por alguna razón él aparece con Abraham. Y el Nuevo Testamento nos dice que él no tiene padre ni madre, no tiene principio de días ni final de días, no tiene genealogía, pero es un sacerdote. ¿Qué nos dice eso? Que él no tiene tiempo cronológico de vida. Él vive por siempre, como vive Dios, por siempre. Melquisedec es un personaje en el Antiguo Testamento que es eterno. Y es eterno sus oficios también. Él es sacerdote conforme a un orden divino, que su sacerdocio no tiene principio de días ni final. Y el escritor de Hebreos dice que los sacerdotes que se instituyeron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tuvieron un principio de días y final. Aarón fue sacerdote mientras vivió y se murió, y tuvieron que poner a otro, y luego pusieron a otro y pusieron a otro. Pero en Hebreos el escritor dice: Melquisedec
nunca muere. Él nunca muere. Por lo tanto, nunca deja de ser sacerdote. Será sacerdote toda su vida. Por lo tanto, nunca deja de ser rey. Será rey toda su vida. Oh, esto es interesante, mis hermanos. Espero que les gusta la profundidad. Pónganse el traje de buzos. Vamos a bucear en el Señor. ¿Saben nadar sin traje de buzo? Si quieres ir a la profundidad y no te pones el traje de buzo, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a explotar la cabeza. Pero si te pones el traje de buzo, puedes ir a las profundidades. Póngase el traje de buzo en el Señor para ir a una profundidad y poder entender lo que la palabra de Dios dice. Eso es algo profundo. Este es un personaje que nunca muere, que nunca nació. Nosotros si nacimos, nosotros sí tenemos un principio de días, un principio de vida y morimos, pero Melquisedec es un personaje que está en la Biblia y que tiene algo poderoso que enseñarnos. Él, en su oficio como sacerdote, es un mediador entre Dios y los hombres. Él aparece para hacer algo muy importante con este personaje, Abraham. Él es un sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Dios lo está utilizando para hacer algo poderoso en la vida de Abraham. Dios quiere que Abraham vaya por la promesa que le ha dado. Dios quiere que Abraham vaya y cumpla el propósito que Dios le ha dado, que sea bendecido, que sea bendecida su casa, que sean bendecidos sus hijos, sea bendecida todas sus generaciones. Dios quiere cumplir el propósito, pero es necesario que aparezca Melquisedec y que traiga pan y vino. Y ese pan le dio a comer a Abraham. Miren, yo me imagino a Abraham comiéndose el pan, pero no es un pan de Guate ni de México, no es un pan de menos el pan de muerto. Mire, hay pan de muerto, este no es de muerto, este es de vivo, es para vida. Es un pan de vida. Y no es un pan de ningún país del Salvador, no son las quesadillas salvadoreñas, no son las conchitas de México, no es el bolillo, no es la telera, es un pan de arriba, del cielo. Ese pan se lo da el Señor a Abraham. Melquisedec se lo da a Abraham, se come ese pan y se toma ese vino. Ese vino también es un vino divino. Todo lo que porta Melquisedec es divino y es eterno. Y nosotros hemos sido llamados para algo que es divino y que es eterno en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Usted tiene que creer que su llamado es eterno. El llamado de Cristo es a la eternidad, no es para una vida que tiene un tiempo límite. El Señor nos llamó para vivir una vida eterna. Y Él nos está introduciendo a lo eterno. Él está introduciéndonos a algo maravilloso que es la eternidad. El pan viene del cielo y el vino viene del cielo. Cuando eres llamado por el Señor, cuando por gracia eres llamado a caminar en un destino bendecido, se te dará a comer pan y vino del cielo. ¿Ya comió ese pan? ¿Ya comió el pan? ¿Ya bebió el vino? Sí, lo vamos a tomar la próxima semana otra vez, hermanos. ¿Y ya sabes lo que significa el poder que tiene? Es muy poderoso eso. Si no comemos ese pan y no bebemos ese vino, tú y yo no podemos avanzar en Cristo. El pan y el vino es la clave. Si no lo comemos, ahora, usted puede decir, pastor, yo lo he comido pues, un montón de veces. Bueno. Pero si tú lo has comido y sigues en maldición, quiere decir que no has entendido lo que estás comiendo. Porque entender lo que estás comiendo
Es importante no solo comerlo por ingerirlo y masticarlo, sino el pan y el vino que nosotros estamos comiendo tiene un poder espiritual. Y el que lo come lo tiene que discernir. Dice Pablo en Corintios, disciernan lo que significa esto. Es poderoso lo que es el pan y el vino. Este personaje de Melquisedec, miren algo que es poderoso en el sentido del contexto bíblico de Génesis capítulo 14, es que él es un rey de justicia. Ese pan y él mismo sacerdote infunden y transmiten justicia sobre los que son ministrados por ese pan y por ese vino. Ministra paz, ese pan y ese vino ministra paz, ministra justicia, sacerdocio, realeza. Nosotros hemos sido llamados, dice Apocalipsis en el capítulo 1, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. El reino al que nosotros pertenecemos es un reino de reyes y sacerdotes. Yo en Cristo Jesús soy rey y sacerdote por la gracia del Señor. Dele un aplauso a Cristo. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Una identidad de reino. Yo siempre lo he explicado de esta forma. El Señor nos da una mente de reyes, como se le pone la corona en la cabeza a un rey. Él nos da una mente de reyes y nos da un corazón de sacerdotes. Un hijo de Dios, Jesucristo, caminó teniendo una mente de rey. Él siempre caminó sabiendo que era el rey de reyes, hijo de un rey, el rey, y teniendo un corazón de sacerdote. Esa es nuestra identidad, una mente de reyes y un corazón de sacerdotes. Eso es lo que está recibiendo Abraham cuando está comiendo el pan y está comiendo el vino. Algo que venía a mi mente y mientras estábamos adorando al Señor hoy, me venía a la mente el momento que habla Hebreos cuando el Señor Jesucristo resucita. Y Él lleva hasta el Padre su misma sangre. Y dice que Él presentó su misma sangre y su mismo cuerpo. No presentó sangre de ningún animal. Fue la sangre de Él mismo y fue su mismo cuerpo el que fue y lo presentó en el cielo, en el santuario mismo, en la presencia del Padre, en el trono. Él subió hasta el tercer cielo y presentó su ofrenda, su mismo cuerpo y su misma sangre y su mismo cuerpo. ¿Saben qué es lo que venía a mi mente? Melquisedec como sumo sacerdote, tomando la sangre y tomando el pan, que es la carne del cuerpo de Cristo, y la sangre, y retrocediendo en el tiempo hacia atrás y apareciendo en el tiempo, en el momento donde Abraham está siendo llamado. Va hacia atrás porque esa sangre, ese pan y ese vino que Melquisedec está ministrando a Abraham es el mismo pan y el mismo vino que tú y yo estamos recibiendo el día de hoy. Ese pan y ese vino es lo que nos hace ser parte de la familia de Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque comemos su pan y bebemos su sangre. Amén. Ahora, miren, le voy a leer lo que dice la Biblia para que vea esto. Para que nosotros seamos considerados hijos de Dios, dice Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Miren cómo dice la palabra de Dios para poder ser parte de la familia de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este verso 13 nos dice una verdad tan poderosa.
que para nosotros ser hijos de Dios, no somos hijos de Dios por naturaleza humana. Dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre o de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino somos engendrados por la voluntad de Dios. Uno es hijo de Dios porque si lo vemos en un contexto natural, yo vine a la vida por la voluntad de mi papá. ¿Por qué? Porque al tener relaciones sexuales con mi mamá, fue la voluntad de mi papá y de mi mamá para que yo naciera. ¿Sí me explico? Tú y yo nacimos por voluntad humana, porque tu papá y tu mamá tuvieron relaciones, nacimos y vino la vida. Pero este verso dice, si tú eres un hijo de Dios, tú no naces por la voluntad de ningún hombre. Tú y yo nacimos por la voluntad de Dios. Aleluya. Oh, dele un aplauso a Cristo. Es por la voluntad de Dios que yo soy un hijo. Un hijo de Dios, una hija de Dios son por voluntad de Dios. Fue Dios el que por su voluntad. Entonces nosotros necesitamos lo que dice Juan capítulo 6, versos 53 al 57, que son palabras del Señor Jesús. Miren lo que dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. ¿Qué es lo que nos da la carne del Hijo de Dios y la sangre? Mis hermanos, vida. ¿Pero cuál vida? Es una vida eterna. Es una vida que viene de Dios, no viene de los hombres. Entonces es importante comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Amén. El verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Oh, qué tremendo. Que cuando Abraham comió por primera vez el pan, estaba comiendo a Cristo mismo. Estaba entrando dentro del linaje del Hijo de Dios. Él, para poder ser parte de ese linaje, tenía que comer, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene mi vida. Y es algo que para algunos dice la palabra de Dios, que cuando los judíos escucharon esto, Jesús habla en Juan capítulo 6 por la multiplicación de los panes. Mucha gente seguía a Jesús por el pan físico, el pan material. Y en ese momento Jesús habla de esto y dice, hay otro pan, pero no es como el que ustedes se imaginan. No es el pan físico, es algo espiritual. Es algo que mi Padre les ha dado, no como el maná que recibieron en el desierto los israelitas. Este es un pan divino y ese pan soy yo, dice Jesús. Yo soy el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Dice que muchos judíos en aquel momento se confundieron y dijeron, ¿qué nos está diciendo este? ¿Que comamos su carne, que bebamos su sangre? Estaba hablando en una metáfora muy profunda. Es una metáfora que tenemos que entender. Que la bendición de Dios, mis hermanos, es la identidad que tenemos en Cristo. Eso te hace bendecido. No cuánto dinero tienes en el banco. No qué clase de trabajo tú tienes, que si uno tiene un trabajo mejor y otro, este está más bendecido que este. No, bíblicamente eso no es
lo que califica y pone a alguien en un lugar de bendición, lo que pone a una persona en bendición es su identidad en Cristo. Oh, me hubiera gustado escuchar un amén a eso. Lo que te pone a ti y a mí bendecido es tu identidad en Cristo, que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Imagínense ustedes ver a Pablo en la cárcel sin nada y sin nadie pudiera decir a alguien, este no está bendecido. ¿Cómo no va a estar bendecido? Era un hombre de Dios, un apóstol, un siervo de Dios. Lo que lo hacía bendecido era su identidad en Cristo. Lo que nosotros nos coloca en bendición es nuestra identidad en Cristo, que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando tú y yo enfrentamos un problema, cuando tú y yo enfrentamos una dificultad, lo que nos saca avante, lo que nos lleva a la victoria, es que dentro del corazón y en tu mente hay una declaración que dice, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, y aquí sucederá lo que mi Padre diga, la voluntad de Dios se cumplirá en mi vida. Esa es la identidad de un bendecido. Oh, gloria a Dios. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. La iglesia necesita caminar así. Tú y yo debemos caminar sabiendo que somos bendecidos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso nos ha dado la marca, la identidad de que somos bendecidos. Es tener a Cristo Jesús en el corazón. Hoy se predica un evangelio donde toda la gente quiere seguir a Cristo por el dinero, porque les vaya bien, porque consigan esto, y por eso somos tan materialistas y muy flacos y débiles en lo espiritual, porque buscamos más lo material que lo que es espiritual, lo que es del Señor. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Pero la identidad de un bendecido, y no estoy peleado con las bendiciones materiales, Dios me ha bendecido a mí mucho en aspectos materiales. No soy millonario, pero puedo comer la próxima semana, gracias a Dios. Pero yo estoy aquí diciéndoles que su identidad de bendición no es lo que tú tienes en lo material. Tu identidad de bendecido es lo que tienes en Cristo. Mi Cristo me ha bendecido. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de un rey. Hay un canto que cantaba mi pastor, decía, soy el hijo de un rey, el hijo de un rey. Oh Cristo bendito, soy el hijo de un rey. Y dice, tengo una mansión más allá del sol. El anhelo de todos los hijos de Dios es saber todo lo que Él nos va a dar en la eternidad, mis hermanos. Lo que aquí podamos tener, qué bueno, disfrútalo, pero no te aferres a lo material. Lo material hoy está y mañana no va a estar. Y la vida misma hoy está y mañana no va a estar. ¿Qué has hecho para Cristo? ¿Dónde estás sembrando tu vida, tu llamado, a lo que te llamó el Señor a hacer? ¿Cuánto estás sembrando tú de tu ministerio, lo que Dios te dio? ¿Cuánto estás haciendo, como dijo el Señor? Hagan tesoros en el cielo, allá no entra el ladrón ni la polilla. No se aferren a hacer tesoros aquí en la tierra. Los tesoros mayores son los que están en el cielo, mis amados hermanos. Aleluya. Oh, necesito predicar más de esto porque ustedes como que no se emocionan con esto. Están muy apasionados por las cosas de la tierra. Hermanos, hemos sido llamados para una vida eterna. Este tiempo aquí se pasa así. ¿Cuánto hace que estábamos entrando el año de enero? Ya vamos para la mitad del año. El tiempo y la vida pasan volando. Y un día tú te vas a preguntar, ¿conocí a Cristo hace 20 años? ¿Cuántas almas he ganado? ¿Cuánto he dado de mí para Cristo? ¿O siempre he tenido puras excusas para no servirle, para no hacer lo que Él puso en mi corazón? Eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Dijo el Señor, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Busquen las cosas que son eternas. No se aferren a las cosas de la tierra. Busquen allá, lo de arriba, lo del cielo. Este evento que yo les estoy diciendo de evangelizar,
Esto es algo divino, mis hermanos, no es de la tierra. Eso es algo divino. Es un llamado de Dios. Y el que siente el llamado y el fuego dice: yo quiero ser parte. Yo quiero sembrar, quiero ir añadiendo para la cuenta que tengo con el Señor. Decía Pablo: todo se añade en mi cuenta, la cuenta que tengo con Él. Qué maravilloso es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Somos hijos de un rey. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Esta fue la bendición de Melquisedec. Así le titulé a este mensaje: Melquisedec bendice a Abraham. Así se titula el capítulo 14 de Génesis. Y saben, cuando Melquisedec lo bendice, porque le dice: bendito seas, Abraham, hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Y sabes que ahí en ese momento Abraham se llama Abraham, todavía no se le cambia el nombre, porque cuando tú y yo somos hijos de Dios, Él te cambia el nombre. Tú tienes un nuevo nombre con el Señor. Y le dice: bendito seas del Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice la palabra del Señor que Abraham dio los diezmos de todo. Es la primera vez que se menciona que alguien da un diezmo. Y saben que esa entrega del diezmo que dio Abraham a Melquisedec no es un diezmo como el que está en la ley. Ese no es porque la ley todavía no había venido. Los mandamientos todavía no se habían dado. El diezmo de Abraham es un diezmo divino. Es un acto del corazón, porque ni siquiera se lo pidió. Y así debe ser el diezmo. El diezmo Dios no te lo pide, tú lo quieres dar. ¿Se da cuenta qué poderoso es eso? O sea, el diezmo y la ofrenda que le damos, que a Dios le agrada, Él no te la pide, tú se la quieres dar. Y hoy hay muchos diciendo: oh, es que Dios me pide. Dios no te pide nada. Él solo quiere lo que tu corazón anhele hacer. Yo quiero dar. Dice la palabra: ninguno dé por necesidad, sino cada uno dé conforme propuso aquí en el corazón. Yo quiero dar. Quiero darle al Señor, quiero darle mi vida al Señor, quiero darle esto al Señor, yo quiero darle. Esa es una característica de un bendecido. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. El bendecido siempre quiere dar más que le den. Lo que quiere él es dar. Amén. Señor, que tu palabra venga a nosotros para que tengamos ese corazón. Un corazón que bendice. La próxima semana voy a abordar el cambio de nombre. ¿Por qué es necesario el cambio de nombre? ¿Por qué de Abraham a Abraham? ¿Por qué de Jacob a Israel? Porque tenemos en Cristo una nueva identidad, una nueva naturaleza. En la naturaleza humana, usted mira lo que tiene en lo humano y dice: en lo humano no tengo. Tal vez hay muchos que en lo humano se consideran ricos, pero para Dios son pobres. Y hay muchos que aquí en la tierra los vemos pobres y en el cielo los ven muy ricos. Qué diferente perspectiva, ¿verdad? La perspectiva divina a la perspectiva humana. Usted y yo tenemos que sentirnos bendecidos porque tenemos a Cristo y Cristo es suficiente. Diga conmigo: Cristo es suficiente. Si lo tengo a Él, ¿qué no hemos cantado ese canto? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Pero tenemos una naturaleza humana que luego se anda quejando, ¿verdad? Ay, no, me falta aquí, me duele acá. Acuérdese que usted tiene a Cristo y que en Cristo lo tiene todo. Cuando se recuerda eso y se podera en esa palabra, echa fuera todo aquello que lo está amedrentando.
Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido la palabra del Señor? ¿Han sido bendecidos? Denle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Yo deseo que sea bendecido conforme lo que el Señor nos ha enseñado. Somos bendecidos porque tenemos a Cristo, porque tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad. Yo quiero que esta tarde, mi amado hermano, usted adore al Señor sabiendo que es bendecido porque es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y eso es suficiente para tener bendición. Todo lo demás vendrá como añadidura. Lo más importante es que yo tengo a Cristo. Soy un hijo y una hija de Dios.